Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso vamos vamos a hacer un par de vídeos en el que vamos a plantear ejercicios de energía mecánica dentro del tema 1 de física de segundo bachillerato. Vamos a ver cómo se plantean este tipo de ejercicios y nos vamos a ver 3 ejemplos de ejercicios de la prueba de selectividad, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a centrar solamente en aquellos apartados de cálculo. Indico que en la prueba de selectividad cada ejercicio tiene dos apartados, apartado A y apartado B. El apartado A es teórico, bien cuestión teórica o de razonamiento, o una breve descripción teórica de alguna cuestión, y el apartado B es un problema. Entonces yo me voy a centrar en este vídeo en la parte de problema, que en el caso de este primer tema se corresponde con ejercicio de energía mecánica, y en otro vídeo pues veremos cuestiones teóricas relacionadas con aspectos teóricos del tema y que se corresponden con la prueba de selectividad. El primer ejercicio es de selectividad 2015. En este caso, como es previo a los cambios en las orientaciones, pues el apartado A y el apartado B no había esa distinción tan clara de cuestión teórica y problema. A partir de 2017 sí se hace esa distinción, pues vamos a ver cómo los dos apartados hay que hacer cálculos, por eso lo vamos a hacer completo. Tenemos aquí una representación esquemática de lo que ocurre. Tenemos un objeto que se deja caer desde lo alto de un plano inclinado en el que recorre una determinada distancia hasta el final del plano, en concreto 2 metros, llega al final del plano con 4 metros por segundo y continúa deslizándose por un plano horizontal hasta que se detiene. Eso no está representado aquí. Nos dice que la distancia recorrida en ese plano horizontal es 4 metros y nos da como dato la gravedad. Nos pide en el primer apartado que calculemos el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano inclinado. Entonces, por eso, como me pide calcular el rozamiento en esta situación nada más, no he representado la parte final del movimiento del objeto. Mi recomendación, bien en la parte izquierda o la parte derecha, la representación esquemática con los datos que vamos a utilizar. En este caso, la distancia que recorre a lo largo del plano, lo he llamado D, el dato del valor de la gravedad, lo que nos pide, el coeficiente de rozamiento, ¿vale? Y vamos poniendo aquí cosas que vamos a utilizar. Por ejemplo, este es un problema en el que aparece el rozamiento, que es una fuerza no conservativa, que hay que indicarlo, todo esto, y es una fuerza no conservativa que realiza un trabajo. Por lo tanto, no se va a cumplir el principio de conservación de energía mecánica. La variación de energía mecánica no va a ser igual a cero, va a ser distinta de cero. Entonces vamos a necesitar calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Por eso aquí tenemos representado el cálculo del módulo de la fuerza de rozamiento. Recordar que el módulo de la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal, o lo que es lo mismo nu por P sub i. ¿De acuerdo? Que es nu mg coseno de 30 en este caso porque es el ángulo. ¿Vale? Evidentemente, si estuviésemos en primer bachillerato, estuviéramos haciendo problemas de dinámica puro y duro, haríamos la representación, diríamos que estamos aplicando la segunda ley de Newton y a partir de ahí haríamos el cálculo, pero entonces el problema se nos complica demasiado, ¿de acuerdo? Es demasiado largo. Entonces se da por válido, ¿no? Indicar que, bueno, que la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal, igual a nu por P sub i y se representa. Otro aspecto importante en este tipo de problemas es la relación entre la altura a la que se encuentra el objeto, bien inicialmente cuando lo dejamos caer o bien cuando lo lanzamos hacia arriba. Y eso se obtiene siempre por trigonometría. Fijaros que el seno del ángulo del plano inclinado va a ser igual siempre al cateto opuesto, la altura, partido la distancia recorrida. Entonces, la altura del punto A la vamos a sacar siempre por trigonometría. Y esas cuestiones las podéis poner aquí en la tabla de datos, con lo cual os ahorráis cálculos aquí. Como hemos dicho, la energía mecánica, por tanto, no se conserva y la variación de energía mecánica va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza no conservativa, en este caso el rozamiento, que va a ser igual a la energía mecánica final, es decir, cuando llega al final del plano inclinado, menos la inicial, es decir, donde se encuentra inicialmente, igual al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Recordemos que la energía mecánica es la suma de cinética más potencial. Lo que pasa es que en el segundo de bachillerato, en la prueba de selectividad, la única fuerza que incluimos es la fuerza gravitatoria, no va a aparecer ni elástica ni eléctrica. Es una simplificación porque en primero de bachillerato se han hecho planteamientos de ejercicios en los que había muelle, con lo cual los problemas son más sencillos, ¿de acuerdo?, que los que habéis hecho en primero de bachillerato, con lo cual es
es una ventaja. Entonces, por eso he puesto ya directamente energía potencial gravitatoria. Y aquí tenemos los datos en el punto A y en el punto B, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos para hacer los cálculos? Bueno, la altura en el punto A, que la hemos sacado por trigonometría, 1 metro. ¿Por qué? Porque hemos considerado el origen de energía potencial en la parte baja del plano inclinado. Y la velocidad de partida es 0, dice que dejamos caer, ¿de acuerdo? Con lo cual estaba inicialmente en reposo y llega con una velocidad de 4 metros por segundo, nos lo dice el ejercicio. Con lo cual, con esos datos, para empezar sabemos que la energía potencial gravitatoria en el punto B es 0 y que la energía cinética inicial de la partícula es 0. Sustituimos lo que vale la energía cinética y la energía potencial, 1/2 de masa velocidad al cuadrado menos mg HA. Recordemos que estamos haciendo la aproximación de que el valor de la gravedad no permanece constante debido a que la diferencia de altura es extremadamente pequeña, no porque, como sabemos, la gravedad sea constante. Se va la masa y lo único que no conocemos, si os fijáis, bueno, el trabajo de rozamiento está claro, fuerza de rozamiento, ojo aquí, es módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Recordar, la fuerza de rozamiento se opone al desplazamiento, por lo tanto es el coseno de 180 y si el coseno de 180 es menos 1. Hay que tener mucho cuidado con esto, que no se nos olvide. Se va la masa, en este caso no nos la da el ejercicio, pero no nos haría falta, se va. Y lo único que tengo que despejar es el coeficiente de rozamiento, que es lo que me pide el ejercicio. ¿De acuerdo? Normalmente el planteamiento hasta aquí es común y ahora, pues en función de lo que nos pida el ejercicio, despejamos una cosa u otra. En este caso, el coeficiente de rozamiento. Nos vamos ahora al apartado B. En el apartado B el enunciado es el mismo, solo que nos pide calcular ahora el coeficiente de rozamiento en el plano, ¿de acuerdo? Horizontal. Hay dos formas de plantear el ejercicio. Yo he puesto aquí las correspondientes a la primera forma, ¿vale? La primera forma de resolver el ejercicio, en todos los problemas de conservación o no de la energía mecánica, hay que considerar un punto inicial y un punto final. Entonces, en este caso yo he considerado como punto inicial el punto A y como punto final el que me piden, ¿de acuerdo? El punto que le vamos a llamar C, le hemos llamado B al punto final del plano inclinado, le hemos llamado C. Situación inicial, situación final. Aquí tenemos todos los datos. Distancia por el plano, 2 metros, la daba el ejercicio. El coeficiente de rozamiento inicial, nu1, el que hemos calculado en el apartado A, que le hemos llamado nu, pero aquí le vamos a llamar nu1 para distinguirlo del plano horizontal. La gravedad, la distancia recorrida en el plano y el cálculo del módulo de ambos rozamientos. Fijaros que en el caso del rozamiento 1 sigue siendo, ahora nu1 le hemos llamado por la normal, que será igual a nu1 por p sub i, pero en el plano horizontal la normal se equilibra con el peso, con lo cual será normal igual a peso y por lo tanto será nu2 por mg. Mucho cuidado aquí porque el peso irá hacia el centro de la Tierra, la normal y la fuerza de reacción de la superficie se igualan y será la normal igual al peso, es decir, a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton. Alejéis. Bien, volvemos a lo mismo, está actuando el rozamiento, por lo tanto, y está realizando un trabajo. Recordar que está actuando una fuerza no conservativa que realiza un trabajo. Puede estar actuando una fuerza no conservativa, como por ejemplo la normal, y que no está realizando ningún trabajo, ¿de acuerdo? En este caso hay una, que es el rozamiento, que realiza un trabajo. Por lo tanto, ahora va a ser energía mecánica final, punto C menos la inicial, y será igual a la suma del trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Aquí hay dos rozamientos, el del plano inclinado y el del plano horizontal, por eso he puesto dos, ¿de acuerdo? Energía mecánica ya sabemos que es cinética más potencial, ¿vale? Sustituimos y ahora nos vamos a los datos. El punto A, conocemos los datos ya, la velocidad inicial es 0, la altura es 1 metro y en el punto C, tanto se ha parado el objeto como la altura es 0 porque es el origen de la energía potencial. Por lo tanto, todos los términos son ceros menos la energía potencial gravitatoria inicial. Es decir, la energía potencial gravitatoria acumulada en el punto A ha acabado transformándose o perdiéndose bajo la acción de dos fuerzas no conservativas, dos rozamientos, uno el del plano inclinado y otro el del plano horizontal. Pues nada, sustituimos los datos, ¿vale? Aquí tenemos la energía potencial, aquí tenemos lo que significa el trabajo de la fuerza de rozamiento, producto escalar de la fuerza por desplazamiento. Aquí están
Otra vez los dos desplazamientos representados en módulos. Recordar que es coseno de 180 menos 1. Son problemas que se hicieron en primero bachillerato, ¿vale? Y nos aparece menos, menos, menos. Y lo único que cambia es el módulo de la fuerza de rozamiento 1, que lo tenemos aquí, el módulo de la fuerza de rozamiento 2, que lo tenemos aquí, y lo que vale el módulo del desplazamiento. En el caso del plano inclinado vale D y en el caso del plano horizontal vale S. Se va la masa y ahora pues lo que hay que despejar es nu sub 2. Se despeja nu sub 2 y vale 0,2. Es decir, el coeficiente de rozamiento a lo largo del plano horizontal vale 0,2. Bien, pasamos ahora a la segunda forma de resolución. En este caso vamos a considerar dos puntos, el punto B y el punto C, es decir, el punto B, punto final del plano inclinado en su descenso, en el descenso del objeto, y el punto C, que es el punto donde se detiene. Los datos que nos van a hacer falta son la gravedad, la distancia recorrida a lo largo del plano horizontal, nos pide calcular el coeficiente de rozamiento y aquí tenemos la representación del cálculo del módulo de la fuerza de rozamiento, que como ya sabemos es nu por la norma, ¿de acuerdo? Nu por mg, porque en el plano horizontal, repito, la normal y el peso en módulos son iguales, puesto que aplicamos la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Volvemos a plantear lo mismo. Actúa una fuerza no conservativa, que es el rozamiento que está realizando un trabajo y por tanto no se cumple el principio de conservación y la energía mecánica final menos la inicial va a ser igual al trabajo realizado por esa fuerza de rozamiento a lo largo del plano horizontal. ¿Qué datos conocemos del punto B? Pues que el origen de altura es 0, el origen de energía potencial es 0, la velocidad con la que llega al final del plano inclinado es 4 metros por segundo, la altura del punto C y la velocidad son 0, en un caso porque es el origen de energía potencial de altura y en cuanto a la velocidad 0 porque se detiene. Entonces serán 0 todos estos términos energéticos menos la energía energía cinética en el punto B. Sustituimos lo que conocemos, la fuerza de rozamiento. El trabajo de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento escalarmente por el desplazamiento, módulo del primero, módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, que es 180 grados, por lo tanto aparece aquí el menos, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es sustituir los datos. Vemos que este menos se va con este menos, por eso no aparece aquí. Sustituimos el término de energía cinética, lo que vale el módulo de fuerza de rozamiento y lo que vale el desplazamiento a lo largo del eje X. En este caso, a lo largo del plano horizontal, en este caso, S. Se va la masa, despejamos y calculamos. El coeficiente de rozamiento, por tanto, vale 0,2. Como veis, es un problema bastante completo. Hemos hecho un apartado A y un apartado B, incluso el apartado B resolviéndolo de dos formas, y todos los problemas se plantean de la misma forma. O bien se conserva la energía mecánica, por lo tanto, la variación de energía mecánica va a ser 0, y la energía mecánica inicial y final van a ser iguales, y por tanto, pues dependiendo de lo que nos pida el ejercicio, pues calcularemos una cosa o calcularemos otra. ¿De acuerdo? En este caso nos han pedido los coeficientes de rozamiento, en otros casos nos puede pedir la distancia recorrida, en otros casos la altura que alcanza. Dependiendo de lo que nos pidan, siempre el planteamiento hasta aquí va a ser igual y luego, bueno, los términos energéticos que sean 0 dependerá de cómo sea el planteamiento del ejercicio y de ahí tendremos que despejar. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice que tenemos un bloque de 5 kilogramos que se desliza por una superficie horizontal. Fijaros que seguimos todavía con las pruebas previas al 2017, con lo cual el apartado A y el apartado B tenía tanto parte teórica como algunas veces de razonamiento, entonces pues lo he dejado completo. Tenemos un objeto que se desplaza por una superficie horizontal mientras se aplica una fuerza de 30 newton que forma 60 grados con la horizontal. Nos da el coeficiente de rozamiento y nos da como dato la gravedad. Y nos pide en el apartado A que dibujemos un esquema, las fuerzas que actúan sobre el bloque, aquí están representadas. Fijaros, la fuerza que forma un ángulo de 60 grados, está aquí representados los datos. La he descompuesto en sus componentes X e Y, ¿vale? El rozamiento, el peso y la norma. Si están representadas todas las fuerzas que actúan, que es lo que primero que nos piden, hay que representarlas todas, que no se nos olvide la flechita de vector, ¿de acuerdo? Puesto que son fuerzas. Y además nos pide que calculemos el valor de esas fuerzas. Cuando a mí me dicen calcular el valor de dichas fuerzas, recordemos que las fuerzas son magnitudes vectoriales y yo entiendo que al final, aunque calculemos previamente el módulo de esa fuerza, al final hay que expresarlas vectorialmente, porque las fuerzas son vectores, ¿de acuerdo? Entonces yo procuro siempre
dejarlo representado, como veis aquí, vectorialmente. Bueno, vamos a calcular. Hay algunas que son fáciles de calcular. Por ejemplo, el peso. En módulo es masa por gravedad, pero tal y como está representado aquí, he puesto el eje X en el plano horizontal, sentido positivo del movimiento, el eje Y en el plano vertical, y como el peso está en el sentido, representado en sentido contrario a mi sistema de referencia, le he puesto el menos. ¿De acuerdo? La fuerza F pues tiene dos componentes, la componente X, aquí está, y la componente Y. Tanto la componente X como la componente Y van en el sentido positivo de los ejes, por eso sale positivo. ¿Vale? Y lo único que tendré que hacer es el módulo de la fuerza, que lo tengo aquí, 30 newton, multiplicarlo por coseno de 60 y por seno de 60 para saber las dos componentes. O sea que la fuerza F vectorialmente se representará de esta forma. Que no se nos olvide poner las unidades, ¿de acuerdo? Yo cuando lo represento vectorialmente, la unidad la suelo poner entre paréntesis porque soléis poner el unitario pegado a la unidad y queda un poco raro, ¿de acuerdo? Lo suelo poner entre paréntesis para distinguir o separarla un poquito para que se vea claro qué es la unidad. Nos queda por calcular la fuerza de rozamiento y la normal. Bueno, para el cálculo de la normal, nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton al eje Y. Y fijaros que lo he representado vectorialmente. Ojo, cuando se representa vectorialmente las fuerzas se suman. Aquí no hay signo, ¿vale? A la normal le sumo la componente Y y le sumo el peso. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como el objeto no se mueve respecto al eje Y, ¿de acuerdo? Es decir, ni levita ni se hunde, pues se cumple la primera ley de Newton. Respecto al eje Y, mantiene su estado de movimiento. Por lo tanto, el sumatorio de fuerza va a ser igual a 0. Yo despejo y digo, el vector correspondiente a la normal será igual a menos la componente Y menos el peso. Fijaros, la componente Y vale menos 49J. Como tiene el menos delante, pues va a valer 49J. Y la componente Y, aquí está, de la fuerza F, vale 26J. Como tiene un menos delante, menos 26. Menos 26 más 49, pues sale 23. Efectivamente, la normal va a ser una magnitud vectorial, como fuerza que es, y sale 23J positivo, es decir, va en el sentido positivo del eje. ¿De acuerdo? Entonces, tened mucho cuidado cuando hacéis estas representaciones, que cuando se representa vectorialmente se suman vectores, no se tiene en cuenta el signo. Si trabajáis en módulos, sí, sería el módulo de la normal más el módulo de FI menos el módulo del peso, y luego habría que expresarlo vectorialmente, ¿vale? Mucho cuidado. Y por último, la fuerza de rozamiento. Aquí sí hay que tener cuidado, porque el módulo de la fuerza de rozamiento es igual a nu por el módulo de la normal, ¿de acuerdo? Y eso es igual a 4,6 newton. Ahora bien, vectorialmente la fuerza de rozamiento es una fuerza que va en el eje X en este caso y en sentido contrario, sería menos 4,6 newton, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con esta representación, ¿vale? Porque si yo pongo que la fuerza de rozamiento vector es igual a nu por la normal vector, ojo, la normal va en la dirección del eje Y y la fuerza de rozamiento va en la dirección del eje X, por lo tanto hay que tener cuidado. El módulo es lo que es igual a nu por el módulo de la normal, cuidado con eso. Bueno, el apartado A pues ya estaría finalizado. Pasamos ahora al apartado B. Nos pide la variación de energía cinética del bloque en un desplazamiento de 0,5 metros. Aquí tengo otra vez hecha la representación. Tengo puesto dos puntos A y B, ¿vale? Donde está para representar que esa distancia D son los 0,5 metros, el ángulo sigue siendo 60 grados, tenemos el módulo de la fuerza F, lo que nos pide, que calculemos la variación de energía cinética, y aquí he puesto los datos de las fuerzas que hemos calculado, por si nos hacen falta. Bien, ¿cómo calculamos la variación de energía cinética? Pues hay dos opciones, o lo hacemos por energía cinética final menos inicial, pero es que no conocemos ni la inicial ni la final. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que resolverlo pues aplicando lo que conocemos, el teorema de fuerzas vivas. ¿Qué dice el teorema de fuerzas vivas? Que el trabajo total realizado por todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre el sistema va a ser siempre igual a la variación de energía cinética. Bueno, pues vamos a calcular ese trabajo total. ¿Cuál va a ser ese trabajo total? Pues el trabajo realizado por el peso más el de la normal, más el de la fuerza F, más el del rozamiento. ¿Pero qué ocurre? Que el peso y la normal realizan un trabajo nulo.
¿Por qué? Pues porque la normal y el peso son perpendiculares al desplazamiento y por lo tanto cuando yo haga el producto escalar de esa fuerza por el desplazamiento va a ser 0. Entonces lo único que me tengo que preocupar es de calcular el trabajo realizado por la fuerza F y por el rozamiento. Bueno, pues aquí tenemos hecho el cálculo. ¿Vale? Aquí tenemos la representación, ponemos lo que significa cada uno y sería módulo del primero por el módulo del segundo, que es el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman. F con respecto al desplazamiento forma un ángulo de 60 grados, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Más módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, que es 180, desplazamiento para acá, fuerza de rozamiento, sentido contrario. Sustituimos los datos y calculamos, ¿vale? El desplazamiento nos dicen que vale 0,5 metros y el módulo de F lo tenemos, 30 newton, y el módulo de la fuerza de rozamiento, el módulo es 4,6, ¿de acuerdo? Otra cosa es que aquí aparezca un menos delante porque es el coseno de 180. Hacemos los cálculos y nos sale que el trabajo total es 5,2 julios, ¿vale? Por lo tanto, si el trabajo total, según el teorema de fuerzas vivas, es igual a la variación de energía cinética, pues ya tenemos la variación de energía cinética, ¿de acuerdo? La variación de energía cinética es 5,2 julios. Muy bien, con eso finalizamos el ejercicio número 2, ¿de acuerdo? Es muy típico el preguntar, aparte del problema 1 que hemos visto de subida, bajada por el plano inclinado, etcétera, preguntar por el coeficiente de rozamiento, preguntar la variación de energía cinética que se produce. Recordad que la variación de energía cinética es siempre igual al trabajo total, ¿de acuerdo? Y por ahí podemos hacer el cálculo. Teorema de fuerzas vivas. Y recordar que hay que citar las leyes de teorías que se aplican, ¿de acuerdo? Además de ir indicando a lo largo del ejercicio lo que se va haciendo, ¿vale? Yo voy abreviando un poco porque lo vamos haciendo en la presentación, pero siempre hay que ir citando lo que se va haciendo. Vamos al último ejercicio. En el último ejercicio, fijaros que ya es de selectividad del 2017, por lo tanto el apartado A es un apartado teórico y el apartado B es un problema. Tenemos otra vez un problema en el que nos pide ahora un objeto que se lanza hacia arriba, de un plano inclinado, con una velocidad de 20 metros por segundo, el ángulo es 60 grados y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,3. Y nos pide calcular la distancia que recorre el cuerpo sobre el plano durante el ascenso y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Y que comentemos el signo de la fuerza del trabajo por la fuerza de rozamiento. Vamos a saber ya de antemano que es negativo, pero bueno, luego habrá que comentarlo, ¿de acuerdo? Datos que conocemos: gravedad, coeficiente, la masa, la que no conocemos, la distancia y lo que nos pide el trabajo de rozamiento. Y, como siempre, el cálculo del módulo de la fuerza de rozamiento. Módulo de la fuerza de rozamiento, nu por la normal, nu por P sub i, y aquí lo tenemos. Y la relación entre la altura, en este caso, del punto B y la distancia recorrida a lo largo del plano, siempre la sacamos por trigonometría, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, igual que los dos ejercicios anteriores, ¿ha actuado el rozamiento? Bueno, pues no se cumple el principio de conservación, puesto que actúa una fuerza no conservativa que realiza un trabajo y por lo tanto tenemos que hacer esta aplicación, como siempre. Energía mecánica B menos energía mecánica A igual al trabajo realizado de fuerza de rozamiento, sustituimos, ¿vale? Como siempre. ¿Qué conocemos del punto A? Pues si cogemos el origen de energía potencial en el punto A, su altura es 0. ¿Con qué velocidad se lanza? 20 metros por segundo. Tenemos los dos datos. ¿Qué conocemos del punto B? Pues del punto B conocemos la altura, que vale d por el seno de 60. Bueno, realmente no conocemos la altura del punto B, conocemos su relación con la distancia en el plano. Pero siempre que nos pidan o altura o distancia, siempre por trigonometría la vamos a poder relacionar. Es algo importante que tengáis claro. Y si conocemos del punto B, que alcanza el punto más alto, pues evidentemente en ese punto se va a detener. ¿Qué términos son cero en este caso? Pues la energía cinética final y la energía potencial gravitatoria inicial, ¿de acuerdo? Y vamos sustituyendo. Hasta aquí siempre los problemas se plantean igual. Nos pide primero que calculemos la distancia que recorre el cuerpo por el plano. Bueno, pues vamos a sustituimos los datos ya conocidos, lo que vale la energía potencial en el punto B, lo que vale la energía cinética en el punto A, fuerza de rozamiento, módulo primero, módulo de segundo, por el coseno del ángulo que forman, recordemos que 180 menos 1, sustituimos los datos que conocemos y aquí lo que conocemos es, primero la masa se va, nos la da el ejercicio pero no nos sería necesario, si queremos lo podemos sustituir, y conocemos la altura en B, que es d por el seno de 60. Con lo cual, de esta ecuación
Lo único que no conocemos es la distancia recorrida por el plano. Entonces ya lo que hay que hacer es sustituir datos y despejar, ¿de acuerdo? Que es lo que yo he hecho aquí. Sustituir los datos conocidos y despejar. Bueno, la distancia recorrida por el plano inclinado son 20,1 metros, o 20 metros aproximadamente, ¿de acuerdo? Vamos ahora a la segunda parte. Nos pide el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Bueno, pues vamos a calcularlo. ¿Vale? Vamos indicando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el trabajo realizado por una fuerza es igual al producto escalar entre esa fuerza y el desplazamiento, en este caso el rozamiento. El módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Es ir sustituyendo. ¿Vale? Coseno de 180 menos 1, módulo de fuerza de rozamiento nu por mg coseno de 60 por el módulo del desplazamiento, que es la distancia recorrida por el plano. Sustituimos los datos y calculamos. Y ahora nos dice que lo calculemos, ya está calculado, y que comentemos el signo. Bueno, recordemos que el trabajo es negativo, puesto que el rozamiento es una fuerza disipativa. ¿Qué es una fuerza disipativa? Una fuerza que provoca siempre una disminución de la energía mecánica. Es una manera de explicarlo. El rozamiento siempre se opone al desplazamiento, y si se opone al desplazamiento va a producir un trabajo negativo. O bien de la expresión. ¿Vale? ¿Por qué el signo es negativo? Pues porque la fuerza de rozamiento y el desplazamiento están en la misma dirección, pero tienen sentido contrario. Por eso el trabajo va a ser negativo. Si a la hora de explicar o de comentar el signo obtenido, que es negativo, pues se puede hacer de estas dos formas. Bien, con esto finalizamos el vídeo, en el que hemos visto 3 ejercicios, yo creo que bastante completos, que son son ejercicios sencillos, porque venimos de un primero bachillerato que hemos hecho ejercicios prácticamente iguales, pero además incluyendo la energía potencial elástica, sin muelles y resortes, con lo cual eran todavía hasta más complicados de plantear. Y bueno, siguiendo una metodología de representación del esquema, los datos, tanto lo que necesitamos, con lo que nos dan, lo que nos piden calcular, como cálculos intermedios, como el módulo de fuerza de rozamiento, la relación por trigonometría de la altura y la distancia recorrida, y luego nuestra tabla con los datos que necesitamos. Hacemos nuestro planteamiento, bien si se cumple o no el principio de conservación. He preferido elegir ejercicios en los que no se cumpla para que sea un poquito más complicado, pero si se cumple el principio de conservación, más sencillo todavía, puesto que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas sería cero y sería más fácil. Y luego ya, una vez que llegamos aquí, pues nos pueden preguntar pues el coeficiente de rozamiento, la altura alcanzada, qué distancia recorre, con qué velocidad llega al final del plano, qué variación de energía cinética se produce en el desplazamiento. Es decir, estamos viendo que nos pueden preguntar distintas cosas que obtendremos a partir del planteamiento inicial realizado. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.